Florian Wiertz ni Angelo Stiller ficharan pour El Barça durant este mercado de fichage de verano. Así lo confirma El Barça, que da por cerrada dicha carta y que asegura que fichará a una joven perla mucho mejor que Wiertz y Stiller, ambos alemanes de la Bundesliga. Florian Wiertz y Angelo Stiller sonaron para reforzar la medular del Barça durant hace algunos meses, sobre todo Stiller, pero ambos están lejos de aterrizar en el camino este verano. Wiertz fichará por el Liverpool y Stiller ya tiene un preacuerdo verbal con el Real Madrid, donde se volverá a encontrar con Xabi Alonso, con quien se enfrentó en Alemania. Tanto Florian Wiertz como Angelo Stiller llegaron a estar cerca del Barça, pero lo cierto es que el club culé descarta gastar más dinero en una posición más que bien cubierta. Ahora bien, el Barça sí que gastará 8 millones de euros para fichar a la perla sonada por el PSG, 17 años y mucho futuro, recuerda a Pedri. El Barça tiene mucha prioridad y todas se las van por delante de reforzar el centro del campo, pero ha surgido una oportunidad de mercado y Joan Laporta quiere aprovecharla ahora. Dicho y hecho, el FC Barcelona pagará 8 millones de euros para el Barça, una perla que sonaba con el PSG y que puede llegar a ser mejor que Florian Wiertz y Angelo Stiller. El mercado de fichage está al rojo vivo y el Barça no descarta que el fichaje para desbancar al PSG sea oficial en las próximas horas, según ha sabido El Notici. Ni Florian Wiertz ni Angelo Stiller, el Barça ficha a la perla sonada por del PSG, 8 millones de euros. Hansi ha demostrado esta temporada haber sido el mejor fichaje posible para el Barça, su llegada ha sido crucial para levantar un vestuario enodido. Tras los malos resultados bajo la era Javi Hernández, Flick ha sido el encargado de devolver la ilusión a la entidad a todos los niveles. El técnico alemán quiere más y es consciente que para luchar por la Champions League necesita a los mejores del mundo en sus filas. No estaba previsto fichar refuerzo para el centro del campo, pero el Barça, presionado por otros grandes clubes, ha pulsado el gatillo. Florian Wiertz fichará por el Liverpool y Angelo Stiller hará lo propio con el Real Madrid, pero el Barça también cerrará un fichaje ante la embestida del PSG, siempre peligroso. El futuro de Florian Wiertz y de Angelo Stiller no pasa por el Barça. La gran pregunta a día de hoy es saber dónde acabará jugando Wiertz la próxima temporada, pretendiente no le van a faltar. El jugador germano tiene los días contados en el Bayer Leverkusen, aunque su destino es todavía una incógnita. Diferencial donde los haya de 3/4 en adelante, es todo una amenaza cuando lleva el cuero pegado al pie. Todo parece indicar que Wiertz fichará por el Liverpool, vigente campeón de la Premier League, y que, por ende, se despedirá de sus opciones de fichar por el Barça de Flick. Angelo Stiller, por su parte, ya tiene un preacuerdo con el Real Madrid, club que lo atará hasta 2030. El Barça, presionado por el PSG, ha decidido invertir 8 millones de euros en el fichaje de Dro Fernández, jugador del juvenil que dará el salto al primer equipo en verano. Dro, gallego de nacimiento, es uno de los grandes talentos de la Masía y tenía oferta de PSG, entre otros clubes. Finalmente seguirá en el Barça y hará la pretemporada con el primer equipo de Hansi Flick, aunque la idea que está a caballo entre filial culé y juvenil. El Barça asegura que es una perla top y que ha sido capaz de superar la propuesta del PSG, muy superior a la planteada por la ejecutiva barcelonista esta semana.